pone la mañana en camino justamente la periodista, investigadora, docente Natalia Ubal. Buen día y bienvenida, Natalia. Buen día, Alejandro. Gracias por la invitación. Al revés, gracias a vos por aceptarla. Bueno, con vos podríamos hablar de muchas cosas desde ya, pero sin embargo vamos a hablar de este estudio que ha compartido con el público el Observatorio de Medios, que has realizado vos, más naturalmente, no tú sola, ¿no? Sí, somos un equipo grande y hicimos varios estudios. Somos un equipo de la Facultad de Información y Comunicación, por un lado, y por otro lado de la Facultad de Ingeniería. Y dentro del área de la Facultad de Información y Comunicación hay gente de bibliotecología y archivología, o sea, del área de información, y gente de periodismo y de lingüística, de lengua escrita. Y lo que hicimos fue varios artículos, algunos más centrados en la cobertura de temas de género. Hay uno sobre, por ejemplo, sobre el 8M de 2021, cómo cubrieron los medios, concretamente los programas de televisión. Y después hicimos algunos estudios sobre la cobertura informativa, unos más general sobre, bueno, cuáles son los protagonistas destacados en las noticias y los temas, eso con los portales informativos. Y después hicimos otro centrado en el que tuvo más repercusión pública ahora en los últimos días, fue uno que hicimos centrado en la cobertura del referéndum sobre la LUC. Pero somos equipos no solamente integrados por docentes, sino también por estudiantes. Trabajamos junto con los estudiantes, y concretamente este de la LUC lo hicieron estudiantes de periodismo y yo lo estuve tutoreando de alguna forma. Bien. En ese contexto, bueno, cada uno de los ítems, me da la sensación, son lo suficientemente vastos y a la vez amplios y profundos como para poder en sí mismo abordarlos, ¿verdad? A propósito de las conclusiones que más que un montón interesante de respuestas generan a su vez una casi infinita lista de nuevas preguntas, ¿no? Acerca de cómo funciona todo esto y desde ya diría mucho más que como comunicador, como ciudadano, agradezco el gesto del Observatorio de Medios, que no deja de ser a la corta o la larga también el gesto y la actitud de la Universidad de la República, que también desde ese lugar se debe a sus ciudadanos, ¿no? No me canso de decir que la mayoría de los ciudadanos, la inmensa mayoría, no va a la Universidad de la República y sin embargo la casi totalidad, incluso aquellos más frágiles y más pobres, pagan impuestos para que funcione la universidad, ¿no es cierto? Así que también es una forma de devolución, ¿o no? Claro, es como una forma de extensión, ¿no? Una de las funciones universitarias es la extensión, aunque ese concepto está bastante cuestionado, ¿no? Porque hay una cuestión también de construcción colectiva del conocimiento, o sea, no es la universidad que brinda su conocimiento de manera unidireccional, sino que se retroalimenta de lo que la ciudadanía ya sabe y genera. Y en ese sentido, sí, el observatorio es como una forma de volver, así lo vemos nosotros, y también es como una forma de educación para los medios también, ¿no? De que la gente sea crítica con la lectura de los medios de comunicación y que pueda decodificar algunas cosas, o quizás ya lo pueda hacer, pero que ayudemos a clarificar y a visibilizar y a sistematizar algunas cosas que pasan en los medios para poder entenderlos mejor. También tenemos otro objetivo, que es que los colegas también se interioricen y puedan ver esto y les pueda interesar. De hecho, hubo gestos muy lindos, yo no voy a dar nombres, pero me llamaron, por ejemplo, de un canal de televisión, de uno de los informativos de los canales privados, preocupados por los datos y realmente, genuinamente queriendo, bueno, primero saber cómo les daba específicamente a ellos el dato, y después también, bueno, reflexionamos juntos sobre por qué pasaban esas cosas, ¿no? Concretamente el desequilibrio en la cobertura sobre la LUC, y realmente estaban preocupados los colegas y lo conversaron internamente. Entonces me parece que eso ya es una ganancia enorme, ¿no? Porque el hecho de, muchas veces los periodistas trabajamos y no nos damos cuenta realmente de estas cosas, ¿no? Y no estamos atentos a ellas, y bueno, estos datos sirven para estar atentos también. Bueno, entonces, mira, no era ese el plan A que tenía, pero me gusta ingresar por ahí. Desde esa perspectiva, una de las conclusiones a las que llega el Observatorio de Medios en esta entrega tiene que ver justamente con, porque repito, son muchas las perspectivas, una de ellas tiene que ver con el equilibrio en los informativos de televisión, un equilibrio que ha sufrido variantes, que ha sufrido modificaciones en los últimos meses, ¿no es cierto? Eso también lo refleja el observatorio.
Sí, nosotros medimos dos cosas. Una, el equilibrio en los informativos, que ahí tomamos una única muestra, tomamos en la segunda quincena de febrero, Cierto, es entonces cierto. no pudimos ver evolución en el tiempo, pero y vimos un gran desequilibrio. Un gran desequilibrio que tiene sus matices según, o sus variantes según informativo, ¿no? No es homogéneo, digamos, entre informativos, pero nosotros resolvimos estratégicamente no desglosar ese dato por informativo y darlo todo junto para que no se leyera como una especie de acusación a un medio, sino que viéramos esto como no un cuestionamiento, pero una lectura crítica, digamos, de la cobertura de todos los informativos. Y después Aún así, sí, aún así me obligo a preguntarme, me queda clara la premisa. Cuando hablamos de los informativos, hablamos de televisión abierta, hablamos de canales privados, hablamos de 4, 10 y 12, ¿no es cierto? del 4 al 10 y al 12, esos fueron los que nosotros tomamos. Y Y tú estás diciendo, me queda clarísimo de por qué entendieron que había que generar una especie de promedio. Justamente esto implica que hay diferencias, y yo pregunto, sin dar datos específicos, sustanciales acerca de los distintos canales y sus tratamientos, por ejemplo, a la hora de los equilibrios. todos son desequilibrados, eso es una conclusión a la que llegamos, pero hay diferencias, o sea, hay mayor y menor desequilibrio, digamos, entre informativos, pero todos están desequilibrados. Lo mismo pasa con los portales informativos, que fue digamos, otro tipo de medio que observamos, y ahí sí hicimos una distinción temporal. Ahí Claro, está. ahí hicimos una muestra en diciembre, y una muestra en la primera quincena de diciembre, y otra muestra en la primera quincena de febrero. ¿Por qué? Porque tomamos la primera quincena de diciembre, que se acuerdan que era todo el proceso de validación de las firmas, del referéndum, y la primera quincena de febrero, que empezaban los actos de campaña. Y lo que observamos ahí es una diferencia muy clara entre diciembre y febrero. En diciembre hubo un desequilibrio en favor del sí, un desequilibrio leve en favor del sí, y en febrero hubo un desequilibrio muy notorio en favor del no, de más de 40 puntos porcentuales en favor del no. Cuando hablamos de Y los portales, ¿a qué plataformas, a qué soportes informativos nos estamos refiriendo? tomamos nosotros una muestra de 5 portales. Por un lado, diarios de alcance nacional, El País, La Diaria, El Observador, y después tomamos un nativo digital, que es Montevideo Portal, y tomamos un portal de informativo de televisión que fue Subrayado, que es el que se actualiza con mayor periodicidad, que tiene un portal propiamente informativo, es el único de los canales. A diferencia de Y Telemundo o Telenoche, ¿no? claro, a diferencia de Telemundo, Telenoche, de los canales privados. Entonces, tomamos esos 5 medios y a partir de ahí sacamos esas conclusiones, que hay que tener presente cuál fue la variable que tomamos, porque en realidad el equilibrio es una variable compleja, no solamente es una cuestión de cuántos minutos paso yo de una voz, ¿no? Eso está bueno aclararlo. En realidad, Claro. yo puedo hablar 20 minutos de Alejandro Camino, pero sin embargo hablar peste de Alejandro Camino. Entonces, y bueno, y puedo hablar 20 minutos de otro periodista y hablar maravillas. Entonces, por más que hable igual de los dos periodistas, en un caso estoy hablando mal y en otro bien, ¿no? Entonces, el equilibrio es más complejo que eso, pero acá lo que nosotros tomamos fue simplemente la dimensión cuantitativa, de decir cuántos minutos hablan los voceros del sí y los voceros del no, y se habla sobre los voceros del sí, sobre los voceros del no, por un lado en el caso de los informativos, y en el caso de los portales construimos una variable de cuántos protagonistas aparecen en la nota a favor del sí y a favor del no. Y ahí fue que construimos la variable esta de equilibrio, que es como, digamos, muy primaria en el sentido este que yo decía, o sea, no se mete en profundidad a analizar discurso, por ejemplo, y a ver qué se dice sobre esos actores o voceros. Y en ese contexto, ahora vamos a ir a los informativos de televisión, pero teniendo en cuenta que tenemos dos datos que sirven para comparar en los portales y teniendo en cuenta que esos dos datos arrojan comportamientos informativos periodísticos distintos, ¿hay alguna explicación que justifique o que nos permita entender por qué en diciembre hubo un desequilibrio leve, pero desequilibrio al fin a favor del sí, y 2 meses después el desequilibrio fue subrayadamente a favor del no? ¿Por qué hubo un cambio tan intenso, tan notorio, tan subrayado? Sí, nosotros Perdón, en el... lo de Sí, subrayado es porque se me ocurrió la palabra. tan marcado. No, no, porque justo uno de los insumos era subrayado, Sí, claro. no era en esa dirección.
Bueno, ahí nosotros en el observatorio tenemos la pretensión, esperemos lograrlo, de no solamente analizar los productos, en este caso las notas o los informes periodísticos televisivos, sino también analizar, hacer como un análisis del proceso de producción, ¿no? Es decir, de las rutinas informativas de los periodistas, de la construcción de la agenda. Todo eso todavía no lo hicimos. Tenemos, estos datos yo creo que nos arrojan algunas hipótesis interesantes, ¿no? Y es como la agenda de otros actores incide de manera muy fuerte en la agenda de los medios de prensa. Y acá me refiero, por ejemplo, a cuando en diciembre claramente hubo un desequilibrio a favor del sí, como decía, no muy pronunciado, de más o menos 10 puntos, y eso estuvo dado, no llega a 10 puntos, eso estuvo dado porque en realidad eran actores centrales de la agenda por todo el proceso de validación de las firmas del referéndum. Y ahí aparecían claramente actores embanderados con el sí, en ese momento todavía no era el sí, ¿no? Pero eran partidarios del referéndum. Y luego, en febrero, lo que pasó fue que hubo un fuerte poder de agenda de los partidarios del no. Y además hay un tema, yo lo decía también en otras entrevistas periodísticas, hay un tema de la jerarquía de los actores que impulsan el no. El gobierno, los ministros que integran el gobierno, los políticos oficialistas, todos salieron fuerte a jugar en la cancha en los primeros días de febrero, y cómo eso también, conversábamos por ejemplo con colegas también, cómo eso incide en la agenda mediática, y a veces la variable del equilibrio queda un poco de lado porque, por ejemplo, si vos tenés por un lado un acto de un ministro de gobierno, de 4 ministros de gobierno, y por el otro lado un acto de una organización social o del sindicalismo, es probable que los medios, por los criterios de noticiabilidad, opten por el acto de los ministros. Yo decía en un programa, bueno, eso no quiere decir que estemos diciendo que esto esté bien ni mal, lo que estamos diciendo es que eso sucede, ¿no? Por los propios criterios que tenemos los medios para elegir temas, donde las jerarquías pesan mucho, el oficialismo pesa mucho, no importa la tendencia ideológica, ¿no? Cuando era el gobierno del Frente Amplio, cuando Bueno, era yo cuando es este recuerdo gobierno. que se insistía mucho, diría fundamentalmente, bueno, no tengo estudios, ni siquiera sé si hicieron en su momento, pero diría fundamentalmente durante el gobierno de Mujica, la administración Mujica, que Mujica salía muy mucho por los medios de comunicación, en parte bajo la explicación esta que tú decís, es un presidente, con todo lo que ello implica, de las características del, del expresidente, pero además con una tendencia a salir asiduamente, ¿no? Porque Vázquez en su primera, ya en su segunda menos incluso, salía poco y además salía en forma un poco más ordenada, y eso también seguramente provocaba cierto desestímulo a la hora de estar participando en los informativos centrales de la televisión. Sin embargo, Mujica, figura además de carácter internacional, permitía que estuviese muy mucho en los medios. Y recuerdo que las voces de la oposición en aquella época vivían eso con cierta incomodidad, y se hablaba mucho, los medios que le dan a Mujica, y siempre Mujica, y hablando Claro. de Mujica, ¿no? Había algo de eso, Claro, ¿no? había algo de eso, sí, y también se conversó mucho esto, ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia y el gobierno hacía conferencias todos los días? Y bueno, es difícil para un medio de comunicación, si un presidente está encabezando una conferencia de prensa, no ir y cubrirlo, ¿no? Porque por un lado, el presidente tiene un gran poder de decisión, entonces todo lo que diga, no todo lo que diga, pero mucho de lo que diga va a ser significativo y va a cambiar la vida de la gente. Entonces, eh, se cuestionaba mucho a los medios por estar todos los días ahí en la conferencia de prensa, pero la calle Pou sabe perfectamente el poder de agenda que tiene y lo hacía y le funcionó bien, digamos, ¿no? Y Mujica, ni que hablar, es un monstruo de la comunicación. Entonces, hay una dimensión que es como el oficialismo y porque privilegian los medios, que también deberíamos cuestionarnos si está bien o mal, o si estamos dándole voz a otras personas o a otros colectivos, o los estamos marginando y estamos reforzando el poder de los que ya tienen poder. Eso es algo teórico a preguntarnos, pero después hay elementos como, hay cuestiones que van mejor con los medios de comunicación, hay tipos o formatos de presentaciones públicas que van mejor que otras. Yo pensaba, por ejemplo, la cuestión del acto político es algo sencillo de cubrir para un medio de comunicación, o una conferencia de prensa. Vos sabés que destinás un periodista, porque hay cuestiones hasta de recursos humanos, ¿no? Destinás un periodista a ir 2 horas a un lugar y sabés que tenés una nota.
En cambio, una barriada, por ejemplo, ¿no? que fue algo privilegiado, una acción privilegiada por los partidarios del sí, no tiene mucha, depende, ¿no? Depende de quién vaya, etcétera, pero el interés mediático quizás sea menor, por un lado, por los actores que intervienen, y por otro lado también por la dinámica, ¿no? Porque uno, bueno, ¿qué hace? Va y sigue a la persona que va tocando timbre en las casas, bueno, sí, puede hacer eso, ¿cuánto tiempo? ¿No? Hay como aspectos comunicacionales que a veces los actores sociales y políticos no prestan, no tienen en consideración, ¿no? Que para tener impacto en los medios, los actos y las cosas que hago tienen que tener ciertas características también, que sean amigables con la cobertura mediática. Y eso es también una alerta para los propios actores políticos y sociales, es decir, no es solamente porque haya una decisión editorial de un medio que no se cubre algo, ¿no? Hay otros elementos que están en juego y está bueno tenerlos en cuenta. Sí, ahí al pasar mencionaste algo que me parece en particular en nuestro país y con nuestros medios de comunicación, que en general se disponen de un número, creo que no exagero, vos decime, además en condición de directora de un diario, siempre limitado y escaso de recursos humanos y muchas veces materiales, ¿verdad? Porque no hay ni micrófonos suficientes, ni cámaras suficientes, ni móviles suficientes, ni mochilas, como se dice en la jerga, suficientes. Y a todo eso también hay que usar como el recurso humano, vos lo tenés que hacer de tal modo que te rinda mucho y bien en poco tiempo y con la o el mismo periodista. Entonces, vos sabés que si yo soy director de un informativo y mando al periodista a la torre ejecutiva, aunque no necesariamente haya nada previsto en la torre ejecutiva, ya tiene un marco, un encuadre, una locación que es relativamente satisfactoria como para que diga, hola, estoy jugando, ¿eh? Sí, Hola, sí. aquí no está pasando nada. Ah, bueno, pero lo decís desde la torre ejecutiva. Si lo decide cuál otro lado de esquina, decir, ¿qué va a este lugar, acá a este lugar donde no está pasando nada? No, creo que fui un poco confuso en expresar la idea, pero No, no, me se parece que... entendió perfecto. Esa cuestión de, sí, en realidad el hecho mismo tiene que ver con esto que decíamos del oficialismo, ¿no? De decir, bueno, aunque no tenga nada para decir, estoy en la torre ejecutiva, y bueno, está toda una discusión sobre los vivos, esto, si tiene sentido que pongan, yo a veces veo a los colegas que los ponen abajo de la lluvia a mojarse para decir que llueve, ¿no? O qué temporal que hay, el colega se está mojando. Hay que cuestionarse también si es necesario esa puesta Bueno, en escena, pero... mira, y esto ya lo vamos a vivir ahora, el último domingo, cuando los medios de comunicación en general y los canales en particular hacen larguísimas transmisiones acerca del resultado y la jornada, ¿no? Y, y en general vos ves que en algún caso, yo lo charlaba, hasta lo discutía amablemente con un colega, y yo decía, pero que salga una y otra vez un periodista a decir, acá está todo bien, no está pasando nada, él decía que esa es una noticia desde la perspectiva de la estabilidad y el comportamiento cívico de los ciudadanos y su república, ¿no es cierto? Pero también vos sentís que muchas veces estás sometiendo al compañero, al colega, al ciudadano en general, a que haga una, como se dice en la jerga, una zaraza cuando no tiene mucho más para agregar, y vos sentís que en realidad lo que está haciendo o se está generando es la chance de que se vea desprestigiada esa figura y su rol en el entendido que estos son los que no nos dicen nada, ¿no? Claro, sí. Y después está la cuestión también de esto que vos decías al principio, Alejandro, de los recursos humanos que también incide, ¿no? En lo que hacemos, incide muchísimo. También, por ejemplo, está la cuestión de las transmisiones en vivo, que ahora cada vez más se transmiten los actos por Facebook. Bueno, esas son cosas que facilitan la cobertura, porque sobre todo cuando son actos en el interior, etcétera, ¿no? Y nada, esos aspectos está bueno tenerlos en cuenta también, que los medios son empresas y son empresas en algunos casos como con muchos problemas económicos, porque no estamos en buena situación los medios de comunicación. Y nada, todos esos factores también inciden. Eso lo pensamos estudiar, todavía no lo estudiamos, pero es parte de lo que queremos estudiar. Me gustaría, a ver, cada uno de los insumos, yo además lo pusimos ahora en nuestro canal YouTube, en la transmisión del canal YouTube, el link del observatorio, que es de libre acceso, ¿no es cierto? Para todo aquel Sí, ciudadano, sí, sí. para que en todo caso tenga más tiempo y más ganas de estudiar cada uno de las conclusiones que llegaron. Pero me gustaría ir, por lo menos en el final, por hoy,
porque además, como decís vos, todo esto es un lindo insumo para seguirme metiéndole cabeza y pienso, eh, justamente ese desequilibrio bien notorio, perdón, ese desequilibrio, saco lo del bien notorio porque eso es una observación subjetiva, ese desequilibrio a favor de la postura por el no que ustedes pudieron advertir en los informativos de televisión. ¿Puede explicarse ese desequilibrio solo por la lógica anterior? Y bueno, mirá, al no lo apoyan los gobernantes, el gobierno por su propia naturaleza, por sus propios actores, por sus propias características, el presidente en particular, que ha salido en el último tiempo mucho más todavía, hace que sea inevitable hablar con ellos y por ende que se meta explícita o implícitamente el no en la charla y en la conversación. Por ahí puede explicarse, o también hay, y acá te lo quiero preguntar mirándote a los ojos como a distancia lo estoy haciendo ahora, es decir, o también existe uh, una legítima herramienta a quienes sospechan que los grandes medios de comunicación en general y los canales de televisión privados en particular tienen simpatía, tienen un discurso y un relato similar a los partidos, antes se les llamaba los partidos tradicionales, ahora podríamos decir la coalición que gobierna la República. Me siento más cómodo con lo que ellos hacen, con lo que ellos dicen, con lo que ellos proponen, la forma de gobernar, por lo tanto me resulta natural darle a ellos más cobertura que a los otros. ¿Qué hay de ambas cosas, si es que son esas u otras más? Bueno, yo no tengo elementos como para establecer una relación entre la postura de los canales, su postura gremial, corporativa, de los canales privados abiertos, y su mayor o menor afinidad con el gobierno, y la cobertura. No tengo ningún elemento para decir nada sobre eso. Lo que sí está, digo, ya sabemos cuál es la postura de los canales privados de televisión, porque, ¿por qué? Por ejemplo, por cómo se posicionaron con el surgimiento de Un Solo Uruguay, ¿no? que se posicionaron adhiriendo a una proclama que reclamaba, que era una proclama contraria al gobierno y que reclamaba determinados cambios en el Estado. Y bueno, esa proclama fue firmada por Andebu, que ahí están los dueños de los canales de televisión privados, y sabemos además que tienen cercanía con algunos actores del gobierno. También es verdad que tenían cercanía con otros actores del gobierno del Frente Amplio, pero claramente es mayor la cercanía, podríamos afirmar, eso sí, con este gobierno, ¿no? Ahora, que eso incida en la cobertura y que eso determine los desequilibrios, la verdad yo no tengo ninguna prueba de que eso sea así, ningún elemento que me permita afirmar eso. En cambio de lo otro sí hay más elementos, ¿no? Esta otra hipótesis de cómo inciden los actores en las agendas. Eso, hay estudios empíricos en otros países del mundo, hay investigaciones, y acá lo que tenemos son experiencias de nuestros propios medios, en el caso de La Diaria, por ejemplo, que no podríamos decir que tiene una línea editorial favorable a este gobierno, sino lo contrario, quizás, y sin embargo, La Diaria también está desequilibrada a favor del no en febrero. Entonces, eso me lleva a mí a pensar que fue una intencionalidad en ese caso. Claramente no, porque en todo caso, si hubo intencionalidad sería la contraria, y no la hubo, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de La Diaria, evidentemente no todos los medios son iguales, y no todos los medios tienen las mismas lógicas, y no todos los medios tienen el mismo vínculo entre la línea editorial o la postura editorial y la cobertura. Eso lo tengo más que claro y además lo conozco. Pero para eso hay que estudiarlo y hay que tener pruebas y hay que tener elementos, y sería como muy irresponsable hacer una afirmación de que la línea editorial de un medio incide en su cobertura sin tener nada, elementos, sin ver cómo fluye quién toma las decisiones, por ejemplo. Hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? O sea, quién toma la decisión de cobertura en un medio. Todo eso hay que investigarlo y después sí, con elementos más firmes, podemos capaz que hacer alguna afirmación en ese sentido. Pero nada, yo no puedo hacerla ahora. Admitiendo que el territorio también es muy fangoso por lo que dijiste antes, se está midiendo tiempo, se está midiendo segundos, se están midiendo minutos, pero eso no necesariamente implica el contenido de los mismos y la dirección y podríamos decir, el sesgo, ¿verdad? Claro, porque por ejemplo, puedo darle minutos al sí y bueno, y en realidad son actores del sí que se están defendiendo de ataques del no, por ejemplo. Y entonces ahí el centro de la noticia son los ataques del no, ¿se entiende? O sea, es la campaña del no diciendo que el sí es mentiroso. Vos le diste voz
a los votantes del sí o a los voceros del sí, pero en realidad el centro de la discusión es que acusan al sí de mentiroso, ¿no? Entonces, en ese caso está bien, le diste voz a los del sí. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Le diste voz a los del sí, pero ¿cuál es la cualidad de esa voz, ¿no? Y bueno, eso obviamente nos falta mucho. Entonces, esto es como una primera aproximación muy, muy en términos brutos, digamos, a quién se le da voz, en realidad. Es lo único que podemos concluir. Después hay que hacer estudios más en profundidad de, bueno, de qué tipo de temas se tocan en esas noticias donde se le da voz a los del sí, donde se le da voz a los del no. Eso es algo Y que tenemos pendiente. y en todo caso, uno puede presumir, incluso parado en la lógica más pura del capitalismo, quiero decir, mercado que consume cosas y entonces el sistema le da tantas cosas al mercado como el mercado necesita, ¿verdad? Es decir, si hay mucha gente que le gusta la carne de vaca, entonces le damos muchas milanesas, pero también como hay mucha gente que le gusta la lechuga y tomate, también el mercado le vende lechuga y tomate porque dice, epa, en esto consiste nuestro negocio, en darle a todos lo que ellos quieren. Desde esa perspectiva, estrictamente capitalista, no resulta por lo menos observable, estudiable, que no haya grandes medios de comunicación que estén dispuestos a dar específicamente más carne que frutas y verduras y otros que estén dispuestos a dar más frutas y verduras que carne? Bueno, es la famosa concentración mediática, ¿no? Que según todos los autores, todos los estudios internacionales, lo que termina es perjudicando la democracia, ¿no? Cuando se concentran los grandes grupos empresariales, todos con los mismos intereses, con las mismas perspectivas políticas, editoriales, lo que termina pasando es que se termina homogeneizando la oferta y después hay mucha gente que en Uruguay, por ejemplo, digo gente, por ejemplo, con un perfil de izquierda, que en Uruguay podría ser el 40% de la población, que siente que no tiene medios que la reflejen, que le hablen desde esa perspectiva. Y bueno, eso es un problema, no porque tenga que haber medio de izquierda, sino porque tiene que haber diversidad de medios que contemplen las distintas posturas y visiones en una sociedad. Nosotros en Uruguay tenemos un mercado muy concentrado en tres grandes grupos empresariales que son los que de alguna manera no solamente controlan los canales de televisión abierta, sino también canales en el interior del país, los cables, radios, es decir, una concentración muy, muy importante que nada, lo que termina haciendo es muchas veces teniendo líneas editoriales muy similares y después otra cosa es lo que hacen los colegas, ¿no? Que son como cosas distintas muchas veces, porque hay colegas que trabajan muy bien y hay, más allá de la línea editorial de cualquier medio, hay informativos y hay programas periodísticos muy serios en Uruguay y hay otros no tanto. Entonces, tampoco es una cuestión de que incida directamente, pero sí claramente es deseable que existan distintas visiones y distintas perspectivas entre los grupos mediáticos, y eso en Uruguay, nada, lamentablemente no pasa, ¿no? No hay mucha diversidad. Natalia, para terminar, dos asuntos. Primero, que me pases un pequeño avisito, porque he visto que estás involucrada con Le Monde Diplomatique, que regresa a Uruguay, y eso me parece, desde justamente estas perspectivas que estamos hablando, yo lo advierto como una buena nueva, como una buena noticia. Y la otra cosa tiene que ver con que el observatorio, ¿en qué medida ha tenido en cuenta el soporte redes a la hora de evaluar los comportamientos? Yo no sabría cómo hacerlo, pero digo si forma parte de la fotografía o deliberadamente está fuera de la misma. No, forma parte, ahí puedo contar dos cosas. Una, que después voy con Le Monde, pero una es que estamos trabajando en conjunto con el Observatorio del Derecho a la Educación de la Facultad de Humanidades, y en ese marco estamos por presentar un proyecto para estudiar la cuestión de los discursos sobre la crisis educativa en los medios y en otros ámbitos, y ahí vamos a estudiar a partir de redes sociales, por ejemplo. Y después hay otro ámbito ahí que estudiamos redes sociales, que es la parte de, no hablamos en esta entrevista, pero también estudiamos los procesos de desinformación. Y ahí ustedes pueden ver en la página del observatorio, que es omu.fic.edu.uy, ahí van a ver un artículo que, por ejemplo, aborda algunos elementos de desinformación en las redes sociales uruguayas,
poniendo el tuit de alguna senadora por ahí y de algún jefe de campaña. Y ahí, bueno, analizan algunos procesos de desinformación y ahí también prestamos atención al tema redes sociales. Fue una de nuestro proyecto lo financió la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la CSIC, en un proyecto I+D, de investigación más desarrollo, y una de las observaciones del tribunal, que bueno, lo evaluó muy bien el proyecto, por eso quedó seleccionado, pero una de las observaciones fue, por favor, tomen en cuenta las redes sociales, ¿no? Porque nada, cada vez son más influyentes, entonces sí pensamos tenerlas en consideración. En esta etapa no tanto, cuando analizamos la cobertura, pero sí lo vamos a hacer más adelante. Y sobre Le Monde, bueno, salió en Antes de Le marzo, Monde, sí. antes de Le Monde, así cerrás con eso. Edison dice una cosa, no sé si es Edison, hay muchos mensajes que llegan también en el chat, en el canal YouTube, pero a ver, ¿cuál era que me pareció interesante? Andy dice, en Carnaval, Tenfield pasó mucha más propaganda del no. Lo que ustedes han hecho es los contenidos periodísticos de comunicación, pero Sí, no las publicidades, ¿verdad? no las publicidades, que es otro elemento importante para la democracia, ¿no? Y Claro. vimos un desequilibrio muy notorio en las publicidades, y lo que es peor aún, nosotros no tenemos ningún elemento de transparencia a los ciudadanos para saber quién financia las campañas en el referéndum. Sí lo tenemos en las campañas de los partidos políticos, porque hay una ley de financiamiento de partidos que lo establece, pero no sabemos y no hay obligación de hacer declaración jurada de financiamiento en el caso de las campañas de referéndum. Entonces no sabemos quién está pagando esa publicidad, además del desequilibrio, ¿no? que debería importarnos, aunque bueno, así es el capitalismo, ¿no? Que si yo cuanto más pago, más presencia tengo, ¿no? Pero bueno, eso choca muchas veces con los criterios más democráticos de nada, equilibrio en el acceso a la información, por ejemplo, para tomar una decisión Creo electoral. que es justo decir, para que el público lo recuerde o lo sepa según el caso, que en muchas naciones muy desarrolladas, con el capitalismo muy consolidado y sin riesgo de desaparición, aún así en esos países, en esas naciones, hay marcos legales por los cuales, por ejemplo, las publicidades políticas electorales están determinadas de tal modo que no se aceptan que los privados, ni personalmente ni a través de empresas, participen de la misma, y es el propio Estado el que le paga las publicidades y las propagandas políticas a los partidos, ¿no es cierto? Claro, claro. Es un elemento importante, por eso también se discutió y sigue en discusión. Vieron que ahora se está discutiendo una reforma de la ley de financiamiento de partidos en el Parlamento, está bastante trancada igual la discusión, como varias cosas en el Parlamento, pero nada, se estaba discutiendo también ese elemento de la publicidad como un elemento clave. Bien. Y Bueno, ahora en su sí, momento vamos a se Le habló Monde. de la publicidad gratuita, ¿se acuerdan? Bueno, Sí, sí, y claro, claro. Le Monde salió el primer número en marzo, y nada, bueno, la gente ya se puede suscribir desde fines de enero en una página que es lemonde.uy, y es una edición uruguaya de Le Monde Diplomatique que tiene contenidos en su mayor parte de la edición francesa, traducidos, y después tiene algunos contenidos de la edición Conosur de Argentina, porque recordemos que esta edición uruguaya de Le Monde surge de una alianza entre La Diaria y Capital Intelectual de Argentina, que es el que edita Le Monde, El Dipló Conosur, edición Conosur, y bueno, tiene algunos elementos de esas ediciones, pero también tiene notas uruguayas, y además tiene, por ejemplo, reseñas de libros de escritores bastante conocidos uruguayos, como Utazzoni, por ejemplo, y otros. Y bueno, el director es Roberto López Belloso, y él es encargado también de redactar la nota de Uruguay, que sale todos los meses. Y bueno, nada, estamos como súper contentos porque además se abren otras posibilidades de hacer cosas juntos con Capital Intelectual en Argentina, o sea, trascender un poco los límites nacionales, que eso es un sueño que siempre tuvo La Diaria, y bueno, yo creo que con esta alianza vamos a poder lograr hacer algunas cosas afuera del país también. Natalia, igual, gracias por el tiempo y lo dicho, todos estos temas, más que un montón de nuevas respuestas, nos generan, y yo prefiero eso, un montón de nuevas preguntas, así que seguiremos en contacto más temprano que tarde, ¿sí? Dale, Alejandro, muchas gracias. Un abrazo a la audiencia también.